Bien. El número 10 aparece en la Biblia 242 veces. Aparece 242 veces en las Escrituras. Por lo tanto, me parece interesante analizar algunas de las situaciones, pero no las vamos a poder abarcar todas. Las situaciones donde aparece 10. 10, por ejemplo, son las 10 plagas de Egipto, como habíamos dicho. Entonces, el 10 está asociado al juicio de Dios, pero ya esto lo estudiamos bastante. Vamos a ver la parábola de las 10 vírgenes. Esto está en Mateo 25:1. Cada partecita tiene algo que extraerle. Uno escoge una, la que más le sirve, porque si escoge todas, cuando llega a la casa se le olvida de qué trató la prédica. Ajá. Bien, entonces, Mateo 25:1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y ya parte de esto se habló, parte en la administración, y también la alabanza estuvo como si yo lo hubiera escogido, porque también va muy acorde con el tema. Dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. O sea, se durmieron todas las prudentes y las insensatas, todas se durmieron. Y a medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. ¿Verdad? Esa es las lámparas, el aceite también se habló hoy. Y también es como la presencia del Espíritu Santo. Pero mientras ellas iban, mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron a las bodas, con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo les dijo: de cierto os digo que yo no os conozco, velad, pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, de las 10 vírgenes que esperaban a su esposo, la mitad fueron descuidadas. Las vírgenes que insensatas, ¿verdad? Se comparan con la gente que descuida la presencia del Espíritu Santo. Y según el pasaje, es la mitad de la población. Y note que todas las vírgenes se durmieron, ¿verdad? Todas se durmieron, tanto las sensatas como las insensatas. Eso puede suceder. Aquí el pecado no fue dormirse, el pecado fue no estar preparadas, ¿verdad? Amén. No prepararse. Porque hay cosas que se pueden compartir, ¿verdad? Pero también hay cosas que cada persona debe conquistar. Eso de darle el aceite al otro, se quedan los dos con hambre y mejor uno lleno. O sea, hay cosas que no se pueden compartir. ¿Verdad? ¿Y por qué el Señor no les abrió la puerta a las vírgenes insensatas? ¿Por qué será? Imagínense al esposo. Lo que pasa es que a la gente se le dice la palabra de Dios clarita, ¿verdad? Y si ignoran esas advertencias, entonces no pasan la prueba de aptitud. ¿Para qué iba el esposo querer abrirle a una virgen descuidada y holgazana? O sea, era comprarse una bronca, digámoslo así. Entonces, no valía la pena. Entonces yo creo que es hora de cuidar nuestra lámpara, ¿verdad? Que tenga nuestra lámpara aceite de repuesto. Ajá. Y es tiempo de dejar un poco la holgazanería.
Sí, así es, amén. Bueno, Amén, amén. eso es lo que rescatamos ahí de las 10 vírgenes. Luego tenemos los 10 espías que se menospreciaron ante el adversario. Y ya se ha hablado de esto aquí, ¿verdad? Porque yo recientemente igual, ya lo mencionó Juan Luis. Eso está en Números 13:33, ¿verdad? Cuando llegaron los espías dando el reporte. Y 10 fueron los espías que se menospreciaron, ¿verdad? Pero de una manera porque dijeron, también vimos allí gigantes. El versículo solo tiene 2 renglones. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Otra vez repite que eran gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. O sea que ellos se veían como langostas. Pero dice, y así les parecíamos a ellos. O sea, no lo dice 2 veces, pero prácticamente 2 veces ellos se dicen langostas y 2 veces le dicen a los otros gigantes. Eso sucede ahí. Pero a mí lo que me llama la atención es eso, ¿verdad? Que dice, a nuestro parecer éramos como langostas. Y de una vez, sin saber lo que piensa el otro, dice, y así le parecíamos a ellos, langostas también. Exactamente, eso fue lo primero que sintieron ellos, que eran como langostas. Y una vez que se convencieron que eran como langostas, se convencieron de que ellos les parecían langostas a los otros, ¿verdad? Entonces, obviamente uno no debe engañarse pensando que es superior a los demás, ¿verdad? Uno no tiene que pensar que es superior a los demás, porque sería un engaño, ¿verdad? Pero tenemos que saber que somos hijos de Dios y eso es suficiente para tener la confianza en que podemos hacer todo lo que Dios nos ha mandado, ¿verdad? Entonces, uno no tiene que darse por más ni por menos, ¿verdad? Porque somos hijos de Dios. Pero estos 10 espías, ¿verdad? No solo se convencieron de que ellos eran como langostas, sino que también convencieron al pueblo. O sea, primero se aseguraron de que ellos pensaron, los demás somos langostas, los demás nos ven como langostas, ahora convenzamos a los demás que todos son langostas. Ajá, exactamente. Entonces parece que muchas veces sucede, ¿verdad? Que es más fácil de aceptar las mentiras que dicen las personas de afuera que la verdad que le han dicho a uno en la casa tal vez toda la vida. Eso sucede, ¿verdad? Eso les decía entonces que se mencionan 2 veces la palabra gigante en ese versículo tan pequeño y 2 veces lo de langostas, porque esos espías hicieron énfasis en la apariencia de los enemigos, ¿verdad? Hicieron ese énfasis en qué tan grandes eran y no hicieron énfasis en Jehová y en el poder de Jehová. Y hay que recordar que hacía poquito, bueno, tal vez algunos años, pero hacía poco relativamente, Dios los había sacado de Egipto con todo el montón de prodigios que habían sucedido ahí, ¿verdad? En ese lugar. Entonces, eso es bueno de retomar eso, ¿verdad? Que no somos langostas y no puede uno pensar que de una vez los demás lo ven a uno como cualquier cosa. También tenemos los 10 leprosos, que eso está en Lucas 17:11. Y aquí está la parte del día que me interesa. Dice, un día, Lucas 17:11, un día siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar a un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Estaban como en tiempos del COVID. De hecho a ellos, pero ahí era más severo porque tenían que salir de la casa y los aislaban, ¿verdad? Completamente. Pero bueno, igual guardaban el distanciamiento, ¿verdad? Dice, como se habían quedado a cierta distancia, gritaron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlo les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino quedaron limpios. Vean lo que es la obediencia, ni siquiera habían llegado, pero tuvieron que hacer el intento, o sea, tuvieron que moverse, tuvieron que ir. Uno de ellos
al verse sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio gracias, no obstante que era samaritano. Entonces viene Jesús siempre con sin maltratar a nadie, ¿verdad? Pero nadie se le iba en seco tampoco. Dice, ¿acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero? Levántate y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. Ajá. Entonces, vean lo que es ser agradecido. Entonces Jesús sanó a estos 10 leprosos, pero solo uno regresó a agradecerle. 1 de 10 es lo mismo que 10 de 100, o sea, representa el 10% de los que fueron sanados. Entonces esto yo lo veo relacionado con el diezmo, donde solo el 10% de nuestros ingresos regresa a agradecer a Dios. El resto nos lo dejamos nosotros, ¿verdad? Ajá. Así es. Entonces con este pasaje el Señor nos muestra que en el pueblo cristiano muchas veces no es agradecido con Él, porque esos eran, o sea, tenían sus sacerdotes, todos eran seguían la religión judía, ¿verdad? Eran de la ley todos. Exactamente. Entonces con el diezmo vemos que también se le da la gloria a Dios que debe dársele, ¿verdad? Y no ser tan mal agradecidos, porque este pasaje eso es lo que nos muestra, que falta darle a Dios, falta darle gracias con la frecuencia y el entusiasmo que Él se merece, ¿verdad? Y vemos que este acto de obediencia de ellos les permitió recibir la sanidad, porque ellos fueron sanados de camino, ¿verdad? Como les decía, porque siempre hay que dar un paso, que dar un paso de fe. Entonces cuando se recibe la palabra hay que actuar para obedecer esa palabra. Pero sabemos que hay gente mezquina, ¿verdad? Que lee la Biblia y no la leen para ver lo que dice Dios. Algunos la leen para buscar un pasaje donde diga que el diezmo no está vigente. Ajá. Y buscan pasajes e incluso estaba viendo algo en internet donde dicen, no, si los judíos no diezman porque el templo está destruido, no hay templo, y decía que había que llevarlo al templo, y como no hay templo, actualmente no dan ofrendas, ¿verdad? Entonces dice, si los judíos no diezman, ¿para qué vamos a diezmar nosotros? Eso ponía, supongo que un cristiano. Entonces en este momento vamos a recolectar lo de los diezmos y las ofrendas, aunque también en el pasaje que sigue hay unas cositas interesantes, pero por ahora vamos a recolectar los diezmos y las ofrendas, porque es lo único que regresa a agradecerle a Dios todo lo que nos ha dado, ¿verdad? Porque en medio de esta pandemia igual el Señor lo sigue a uno bendiciendo, porque hay gente que está en una situación terrible, ¿verdad? Hay gente que está en situación más problemática, ¿verdad? Y Dios entonces vamos a depositar nuestros diezmos y las ofrendas, el que guste. Yo en mi caso lo mando por internet porque me queda mucho más fácil. Voy a poner una ofrendita acá para bendecir a Dios, para bendecir la obra, ¿verdad? Porque Dios es bueno. Dios es bueno. Bien, vamos a orar para bendecir los diezmos que Dios nos ha dado. Padre Santo, te damos gracias, Dios, porque nos permites en este momento traer diezmos y ofrendas, Señor. Porque algo de nuestros ingresos que tú nos has dado, Señor, retorna como agradecimiento. No queremos ser mal agradecidos, Señor, como esos 9 leprosos que cuando fueron sanos, Señor, no regresaron a darte las gracias.
Este 10% en el caso del diezmo que regresa a ti, es el 10% de nuestra fuerza que regresa a darte gracias, que regresa a decirte gracias, Señor, por el trabajo que me has dado. Gracias por la salud que me has dado, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tenemos un trabajo, Señor. Gracias porque tenemos el alimento y porque podemos comerlo, porque hay gente que teniendo dinero no puede, hay gente que con dinero ha perdido ya el gusto es el sentido del gusto, como le pasó a una señora. Mucho dinero y sin sentido del gusto, millones y sin sentido del gusto, Señor, pero tú nos guardas y nos proteges, Señor. Por eso yo quiero bendecir a cada uno, Padre, que ha aportado diezmo, ofrenda, para que tú le multipliques, Señor. No solo en economía, Señor, sino espiritualmente, Señor, en ganas de buscarte, en conocimiento, Señor, en el bienestar familiar y personal, Padre Santo. Bendecimos, Señor, estos diezmos, que nos alcance para más nuestro dinero, Señor, y que este dinero en manos de la obra, Padre Santo, rinda y se multiplique, Padre. Te doy gracias, Señor, porque tú eres poderoso, porque tú eres misericordioso, Señor, porque tomas tantos detalles, Señor, que cuando se escribía este pasaje tiene sus aplicaciones, pero también podemos darte gracias, Señor, porque nos permites devolver un 10%, Padre, como ese leproso que se devolvió a dar gracias, Señor, a decirle gracias a Jesús, Dios mío. Yo te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús, y bendigo a cada uno, Señor. Amén. Señor, amén. Gloria a Dios. Bien, entonces, nuestro dinero también debe ser agradecido. Amén, así es. Bien, tal vez puedan buscar ahí 1 Corintios 9:9, porque yo busqué otra versión y esta versión, vamos a ver, no, este sí trae 10, yo creo. Es que hay unos que traen 9, porque resume, pero es la que sigue. Hay 10 cosas que separan al hombre de Dios, ¿verdad? Y también de esto se ha hablado en la administración. Dice 1 Corintios 9:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Para alivio, Primera Corintios bueno, ni primera ni segunda. bueno, entonces, no, para buscar la hora, sí, pensé que era aquí, lo apunté 1, 9, 10, bueno. Para alivio dice, y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. 6 era. 6, 9. Con razón, seguro dejé el 9, lo puse doble porque... Bien. Entonces dice esto era. Y sin embargo, gente, para que se preocupen, estuve buscando unos significados y yo me llevé una sorpresa con uno. Bueno, idólatra significa que adora ídolos o que ama excesivamente a alguien o a algo. Ajá. Amar al esposo excesivamente, al hijo, al carro. Bueno, también el Espíritu Santo le puso ahí una parte de esto. Ajá. Maldiciente es echar maldiciones contra alguien o algo. Pero el diccionario lo deja uno como que entonces, como lo deja uno entonces buscando a ver qué dice maldición. Maldición es una imprecación que es casi, esa palabra desconocida es casi como lo que se dice después.
Imprecación que se dirige contra alguien o contra algo, manifestando enojo o aversión hacia él o hacia ello, y muy particularmente deseo de que le venga algún daño. También en un significado que ya no tiene, maldiciente significaba murmuración, ¿verdad? Porque las palabras van perdiendo su significado, pero antes ser un maldiciente era ser un murmurador, ¿verdad? Y ya también de eso se habló en administración. Así es. Sí es. Ajá. También maldiciente significa hablar con mordacidad en perjuicio de alguien, denigrándolo. Ahora, mordacidad, con cualidad de propenso a murmurar o criticar con acritud o malignidad, normalmente ingenuosos, o sea, con mucho cuidado de palabras escogiditas para hacer más daño. Ingenioso. ¿Cómo? Ingenioso. Ingenioso, ok. Ajá. Entonces, sí, de ingenio. Sí. Entonces, gente, Sí. vea que ser un maldiciente también es ser un murmurador, ¿verdad? Pero aquí la ventaja es que aquí dice que esto erais algunos, y si no, pues hay que zafarse eso hoy, porque está raro. Sí. Pero ese no es lo más grave. Entonces recuerden, maldiciente es o desearle el mal a alguien o murmurar. Exactamente. Y tenemos esta palabra avaro, porque a veces la gente dice avaro, pero no es avaro. Ay. Avaro para ustedes, ¿qué sería? Uno piensa en la plata. No, puede ser de espíritu. Pero dice que reserva, oculta o escatima algo. Ay. Pero entonces busqué escatimar, claro, pues de queda uno igual, ¿verdad? Sin entender. Escatimar, gente. Aquí viene la yayay. Dice cercenar, disminuir o escasear lo que se ha de dar o hacer. Acortándolo todo lo posible. Aquí no habla de plata. O sea, si alguien no da el diezmo, no, es un avaro, no. Pero es que aquí dice cercenar, disminuir o escasear lo que se ha de dar o hacer, acortándolo todo lo posible. Por darles un ejemplo, ¿le parece que si nosotros, bueno, ayer tuvimos un día largo, cansado, y a las 12 pudimos irnos a orar? ¿Qué tuvimos que hacer? Acortar la oración ahí todo lo posible. Supongo que a ustedes no les ha pasado que han tenido que acortar la oración, pero si no, serían avaros. Si no, serían avaros, gente. Y si son avaros, aquí arriba dice que esas son 10 cosas que separan al hombre de Dios. Y también la alabanza estuvo muy bonita porque se mencionaba mucho de esto. Voy a revisar. En realidad creo que sí. Entonces, avaro, que reserva, oculta o escatima algo. ¿Estaremos escatimando algo para Dios? Llámese tiempo, o hay gente que no escatima leer la Biblia, como les decía, para buscar dónde dice que no hay que diezmar. Ajá. Exactamente. Entonces, si analizamos con cuidado estos significados, este pasaje se volvería un tanto pesado e incómodo, ¿verdad? Una cosita, y pensar que, como le digo a usted, el Señor me puso, dice que esa palabra soy yo que se la estoy dando. No es una predica, digamos, Dios nos habla en todas las predicas,
Pero Así es. esa prédica exactamente, y yo quiero estar sabiendo que iba a traer usted, ni tan siquiera sabía Sí. si estaba segura si era usted o usted. No, ni doña Silvia Pero digo, tampoco. Exactamente, dije que esa palabra va a salir de la boca de él, pero soy yo. Marito, Ay, ay, ay. ¿Qué? El Señor habla. yo, para contar un testimonio, Ajá. nosotros hemos estado orando por esta prédica, porque nos reunimos como 2 en la noche para orar. Y en estos días, yo declaraba eso, y Robert no me deja mentir. Y yo le decía que Dios iba a hablar, y iba a tocar los corazones, porque no iba a ser Roger solamente iba a ser un instrumento, porque iba a llegar a todos y a cada uno de nosotros. Amén. Esta prédica porque iba a ser poderosa. Cuando usted empezó a decir eso, yo nada más me quedé así y dije yo, wow. Pero que no Wow. sabía. Ahora Vive escucha, la no, música. y pregúnteme, Vive la yo música. ni siquiera le dije a Robert, ¿qué vas a predicar? Porque yo empecé y estábamos orando porque ora Roger, ora yo y ora David, ¿verdad? Y yo declaraba eso, ¿verdad? Y estuvimos igual el asunto de la música, Ujú. que iba a estar. Es la financiada. Ujú. Bien. Bien. Dos domingos Y sin y gloria. entonces, vean, ahora cuando usted decía todo esto, yo nada más me quedaba así y decía, Señor, Sí. la gloria es Así de Dios, es. pero Entonces, pero uno se deja una cosita, por ejemplo, o se deja lo de Avar o de las 10 bienes, algo para que no se le olvide. Pero esto obviamente es más de esto. Entonces, bueno, en cuanto a fornicación y adulterio, ¿verdad? No hay mucho que agregar. Más de lo que agregó Jesús, ¿verdad? Que se podía cometer adulterio con el corazón, ¿verdad? Y contra el cual se menciona que Job había hecho un pacto con sus ojos, ¿verdad? Y es que a veces es difícil, pero Job había hecho su pacto, ¿verdad? Porque yo lo he visto, ahí les contaba una vez ahí en Atenas, cuando andábamos comprando una finca para la otra iglesia, íbamos en carro de no sé quién, veo yo por una acera de una muchacha ahí con poca, abundante, con poca ropa, me dijo yo, no, mejor me fijo, veo para la otra acera, la acera de la iglesia. No, hombre, estaba, la situación estaba, entonces, a veces es difícil, ajá. Como el muro, ¿sí? Y la idolatría, exactamente, la idolatría se puede extender a idolatrar personas o cosas, ¿verdad? Como ya hemos visto. En cuanto a la palabra feminado que dice aquí, en realidad ahí la Biblia lo que dice es suave. Es que lo que nosotros pasándolo al lenguaje aquí tico sería como decir finito. Cuando uno dice, no, ando muy finito, está muy finito, fulanito. Sí. Y eso tiene que ver con la forma de vestir, pero lo que pasa es que ahí Pablo hasta se inventó unas palabras, ¿verdad? Había muchas palabras, por ejemplo, para decir homosexual, y Pablo salió ahí con una palabra que lo que significa es como hombre cama. ¿Hombre qué? Hombre cama. Entonces me puse yo, ¿qué será? ¿Que estaba refiriendo realmente a homosexual o a un vagabundo que pasa metido en una cama? Pero bueno, en realidad no, no es eso de tanta importancia acá en este versículo como lo de avaro. Eso fue lo que me preocupó realmente, ¿verdad? Eso sí es cosa seria, ¿verdad? Y porque a veces podemos ser generosos con la gente y avaros con Dios, ¿verdad? Entonces hay que reflexionar para los cambios que hay que hacer en la rutina diaria. Vemos en este caso, bueno, mi mamá sí es un ejemplo de persona, que no es avara con Dios, ¿verdad? sí, no, para nada. Porque es una mujer que no escatima el tiempo, para estar con Dios. Cosa que uno a veces tiene su trabajo y nosotros igual, a que estamos en teletrabajo, hay que cumplir todo y hacerla. Bueno, la flaca no pudo venir hoy por hacer guías, ¿verdad? Siempre tiene unos problemas con el tiempo. Ahora, espero esta sí esté bien, Romanos 8:38, esta sí tal vez alguien que la tenga en la Reina Valera que la pueda leer, 38 y 39, porque hay 10 cosas que no pueden separarnos de Dios. Y ya se dijo en alabanza y en administración, 10 cosas que no pueden separarnos de Dios. Claro, no las numeraron, pero sí se habló ahí de eso. Sí. Por lo cual estoy seguro
de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bien. Sí, amén, gloria a Dios. Amén. Tiene 9, porque ahí resumieron, pero también se dijo esto en la administración, resumieron en espíritus, o en solamente una palabra. Dice: yo estoy seguro de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los espíritus, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes del cielo, ni los del infierno, ni nada cosa creada por Dios. Nada, absolutamente nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, bueno, ese pasaje es muy profundo, ¿verdad? Y encierra una verdad central. Ninguna circunstancia puede separarnos de Dios si nosotros no se lo permitimos. Entonces significa que ni los demonios ni las potestades tienen el poder de separarnos de Dios. Y ahí es donde viene cuando tiene uno ataduras con el pasado, ¿verdad? Y todas esas cosas. Si nosotros usamos nuestra autoridad como hijos del Altísimo, ¿verdad? Y estamos aferrados a Él, nada puede separarnos de Él. Entonces, nada, pero entonces las cosas que arrastramos de nuestro pasado no tienen la capacidad de apartarnos de Dios, ¿verdad? Porque somos capaces de perdonar. Ajá. Exactamente. Somos capaces de perdonar y de soltar, ¿verdad? Toda esa parte del pasado que puede arrastrarnos al abismo. Amén. Si nos mantenemos atados al pasado, ¿verdad? Las amarguras, el odio, el rencor, todas esas ataduras, como podrían ser drogas, ataduras sentimentales, terminan separando entonces a las personas de Dios. Porque el versículo dice que ninguna cosa creada tiene el poder de apartarnos de Él. O sea, si nosotros tenemos la firme decisión de no separarnos de Dios, solamente, ¿verdad? Así que no hay excusa para estar separados de Dios. Ahora, vea que dice que el dinero no puede separarnos de Dios. Pero el amor al dinero es uno de los males de la humanidad, ¿verdad? Es los cárteles es que se dice, cárteles de la droga y toda la mafia, es amor al dinero, ¿verdad? Toda parte de la problemática que está viviendo Costa Rica ahora es amor al dinero, ¿verdad? Porque unos 4 gatos se pelean el dinero de todo el pueblo. Eso es lo que pasa. Entonces el dinero es un mal en la humanidad, ¿verdad? Y exactamente, y se agrava la situación cuando se quiere dinero fácil, ¿verdad? Que trae tantos males. Entonces el dinero se convierte en el Dios de mucha gente. Ahora, vemos que muchos hombres también caen en adulterio con las creaciones de Dios, ¿verdad? Entonces, la palabra dice que ninguna cosa creada por Dios lo puede hacer apartar a uno de Dios, pero sin embargo, el pasaje es muy profundo. Es en tanto que uno se lo permita, ¿verdad? Porque como les digo, muchos hombres caen en adulterio, entonces hay que analizar este pasaje muy bien y todo depende de qué tanto quiera la gente estar pegada a Dios, ¿verdad? Depende de estar ahí. Hay unos pececillos que son horribles, que viven en el fondo del mar, que tienen unos dientotes grandísimos. Ajá, exactamente. Y el macho es pequeño, es minúsculo, pero desde él se pega a la hembra, y la hembra que es grande se pega y ahí se queda viviendo parásitos casi que toda la vida. Pero ese no se despega. Ese no se despega. Entonces, esas son 10 cosas que no pueden separarnos de Dios, pero en tanto que el dinero no puede separarnos de Dios, pero sabemos que el dinero sí separa a muchas personas a Dios, porque entonces la persona le da prioridad al dinero y no a Dios. Por ponerles un ejemplo, lo de adulterio también decía porque sucede mucho. Y podría mencionar otro montón de cosas, ¿verdad? Pero entonces hay que tener dominio propio, porque si no... Exactamente. Así es. Uh-huh. Así es.
Bien, entonces ahí hay que ir recordando algunas cosillas. Y ya para ir finalizando, tenemos 10 personas que confesaron su pecado, pero no las vamos a ver todas. El primero, que ya hablamos mucho de él, fue el faraón, ¿verdad? Que de manera hipócrita confesó su pecado y de nada le sirvió. Porque nada más decía, sí, yo he pecado, vayan y oren por mí. No, él nunca se arrepintió. Tenemos también al profeta Balaam, ¿verdad? Que fue contactado por Balac. Y la Biblia dice que era un profeta. Y Balac, el rey lo consiguió porque lo que Balaam decía, eso se cumplía. Entonces él, claro, lo consiguió para que maldijera al pueblo de Israel. Y la actitud de ese profeta fue una persona que, la de una persona que dice, Dios no me deja. Fue lo que dijo él. No dijo, no, yo no quiero jamás, eso iría contra Dios. No, es que Dios no me deja. Esa fue. En vez de decir, no quiero fallarle a Dios, ¿verdad? Y después de muchos intentos, Dios le dice a Balaam que puede ir. Es como cuando el padre le insiste, y ya el papá le dice, sí vaya, esperando que se caiga y le pase algo de carajillo para que, ¿verdad? Para que vea que sí tenía razón en decirle que no. Entonces Dios le dice, sí vaya. Pero Balaam ya había perdido la visión y no logró discernir que ese sí significaba no, ¿verdad? Exactamente. Entonces hay que estar con eso, con mucho cuidado, ¿verdad? Y en el camino, ustedes saben la historia, él fue, al final fue y iba en una asna, ¿verdad? Y un ángel se atravesó, y iba una parte del camino como esos donde hay paredón a los dos lados y la asna solo podría pasar por ahí, entonces no podía pasar, ¿verdad? Y Balaam se enojó mucho y comenzó a golpear y probablemente pensó, ya se levantó el enemigo contra mí, y como hacen muchas veces o hacemos tal vez los cristianos, ¿verdad? Cuando Dios está tratando de corregir algo, ya se levantó el enemigo. Ajá, exactamente. Y es la corrección de Dios, ¿verdad? O en este caso era Dios salvando de la vida porque el ángel tenía una espada. Y le dijo a Balaam que si pasaba por ahí le iba a matarlo a él y iba a dejar a la mula. Iba a dejar a la mula con vida. Exactamente. Vemos que Balaam solo podía ver en lo natural, ¿verdad? Y seguro pensó eso, que era un ataque del enemigo. Y confesó su pecado, pero no hubo arrepentimiento en él, ¿verdad? Y cuando Israel atacó a los reyes, estaba el cadáver de él entre todos los que se contaron muertos. Ajá. Entonces eso para tomarlo en cuenta, gente, porque él sí quería, ¿verdad? Pero él tenía también, era una visión de Dios muy poderosa, sabía que Dios no aceptaba eso, y en vez de maldecirlo, terminaba bendiciéndolo. Y entonces, claro, el otro necesitaba, y vea qué cuidado que hay que tener uno, ¿verdad? Porque el rey necesitaba maldición de un profeta, ¿verdad? Tiene que tener mucho cuidado cuando abre la boca. Así es. Sí. Y otro que fue Acán, ¿verdad? Acán, que arrastró a su familia, aunque confesó su pecado. Probablemente Dios los perdonó, pero tuvieron que pagar con su vida, él y su familia. Eso es lo feo. Eso está en Josué 7:21. Dice, era que, para contarles así rápido, ellos se habían enfrentado contra un pueblo y les dijeron que tenían que destruir todo, ¿verdad? Y después de esa guerra victoriosa, comenzó Israel a perder las guerras. Y era que había anatema en el campamento. Entonces Dios los fue llevando hasta que salió que era Acán. Entonces él dijo, se arrepintió y dijo, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé. He aquí que está escondido, sabía que era malo porque estaba escondido. Está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ella.
Entonces hay que ver que Dios a veces, hay cosas que realmente uno dice, eso es pecado, pero ¿por qué? Tal vez no tiene sentido. Pero es que Dios tiene todo y conoce a uno, entonces conoce lo que le conviene y lo que no le conviene. Porque un manto babilónico, imagínense, una obra de arte, y ahí uno puede pensar, ¿qué daño está haciendo con dejársela? ¿Verdad? ¿Es eso pecado? O sea, ¿a quién le va a hacer daño? A nadie. Pero Dios había dicho, y claro, hasta hubiera dado el diezmo de esa plata. Pero ese había algo ahí, que eso entra en la obediencia, porque lo que se había dicho es, no tocan nada de eso, o sea, destruye todo. Y él lo codició y se lo llevó a las escondidas. Ajá. Y entonces decir, ¿qué pasó? No destruyeron todo, entonces ahí quedó como un derecho legal que el enemigo podía meterse hacia Israel y no dejarlo hacerlo. Y ya no, y murieron mucha gente, por eso murieron mucha gente, porque Dios en eso es muy legal, ¿verdad? Él había dicho, por algo había dicho, y murió de hecho él y toda la familia, eso fue el problema. Yo me imagino cuando los pusieron y los apedrearon y los mataron, todos hijos, toda familia, todo. Ajá. Ajá. Entonces, aunque a uno le parezca algo sin sentido que la Biblia prohíbe, debe de obedecerlo, por algo es, ¿verdad? Y hemos visto cosas que se han dado, ¿verdad? Como el SIDA, que viene ajá, ¿verdad? De que unos africanos, hombres africanos iban a la selva, tenían relaciones sexuales con los monos, luego y eso está prohibido en la Biblia, ¿verdad? Echarse con animales. Luego la homosexualidad, y luego entre hombres con hombres se lo iban pasando a otros, y ahí está el SIDA. Ajá, exactamente. Cuando la gente puede pensar, ya yo puedo hacer lo que quiero, el cuerpo es mío, pero ya ahí está la enfermedad ahí. Exactamente. Bueno, eso quería rescatar de Balaam, ¿verdad? Digo, sí, que hay que tener cuidado entonces con lo que a uno le parece, al propio juicio de uno, que no tiene nada de malo, y es que a veces parece que no hay nada de malo. Y vemos también que Saúl, ¿verdad? Saúl confesó su pecado, pero perdió a su familia, su reino y su vida. Hay que respetar el orden que Dios manda, ¿verdad? Eso ni siquiera un rey puede cambiarlo. Él fue una desobediencia que tuvo. Pero bueno, en ese no me voy a centrar. Si él fue desobediente en ponerse a ofrecer un sacrificio que no debía, ¿verdad? Bien. Y él puede decir, bueno, hasta tenía buena intención. Él fue el que lo hizo en la humanidad de él, porque no quería creo que el pueblo, le preocupó el pueblo, entonces ofreció igual el sacrificio, como para mantener a la gente entretenida. En Samuel, 2 Samuel 11:1, espero que sí esté bien, que también yo creo que ya Juan Luis aquí ha mencionado de entonces espero que lo tengan fresquito. En la primavera, época en que los reyes salían en campaña, David envió a Joab, a sus oficiales y a todos los israelitas a destruir a los amonitas. El ejército de Joab también atacó a la capital Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Una tarde David se levantó de la cama y imagínense, una tarde se levantó de la cama, estaba holgazaneando. Y mientras se paseaba por la azotea del palacio, vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era muy hermosa. Y aquí vemos que, ¿verdad? Quién sabe dónde estaba bañando, cómo, o si tal vez sabía que el rey se había quedado. De hecho, hay una canción. De hecho, exactamente. La versión original de Aleluya cuenta esta historia lindísima, ¿verdad? Sí, la versión original es de un judío, y menciona todo esto, ¿verdad? Entonces pareciera ser que David tenía un plan en su corazón, ¿verdad? Y en vez de cumplir su obligación como rey, se quedó en casa holgazaneando, haciendo ahí nada. Y se describe un David muy diferente del que enfrentó a Goliat, del pastor que estaba creando salmos. Y después de esto también creó salmos, pero ya salmos donde cuenta que Dios los rescató del pozo de la desesperación y todo eso, ¿verdad? Que tuvo que pasar precisamente por estar holgazaneando. Ajá, muy diferente. Ahora,
Entonces él es desde el balcón. Entonces vemos que muy diferente es orar con las ventanas abiertas, como lo hacía Daniel, que Daniel sí es cierto que era perfecto, casi. Un pastor dice, uy, es que ese Daniel me cae tan mal, porque era tan bueno, tan bueno. Dice, me cae tan mal ese Daniel porque no tenía como que hablar mal de él. Ajá. Entonces es diferente orar como con las puertas abiertas, como Daniel, a pasearse por el balcón como lo hizo David, ¿verdad? Y también yo creo que no hay que culpar al pobre diablo, ¿verdad? Por todo lo malo que pasa, ¿verdad? Y tampoco vamos a defender a Betsabé, ¿verdad? Porque yo creo que eso fue un acto malintencionado de exhibicionismo, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo malo? Bueno, que David estaba ocioso y mirando desde el balcón lo que no tenía que mirar. Porque vean, gente, desde el balcón de la casa de uno se ven muchas cosas, ¿verdad? Ajá. Ahora, vea qué diferencia, está uno paseándose por el balcón o estar ocupado orando. El que está orando no cae en tentación, porque está orando, está ocupado, ¿verdad? Ajá, era como un cuento que leía yo cuando estaba pequeñillo. Decía que en un pueblo había habido un altercado entre un hombre y una mujer, y al año que sucedió el altercado, entonces le decían, el año pasado, hace un año, decía la mujer y entonces los hombres comenzaban otra vez, golpeaban a las mujeres, y cada año las golpeaban porque comenzaban a mencionar y a recordar, ¿verdad? Entonces pasó un sabio por ahí y les dice a las mujeres, bueno, ustedes lo que van a hacer es que se van a echar un trago de agua de la mañana y lo van a tener todo el día en la boca hasta que ya se acuesten. Entonces, las mujeres, así se acabó el pleito. ¿Pero por qué se acabó? Porque estaban ocupadas en otra cosa. Entonces, si uno se mantuviera ocupado orando o en las cosas de Dios, no les va a estar aquí en la iglesia en vez de estar por allá en otro lado, ¿verdad? No les suceden esas cosas. Bien. Y bueno, entonces, básicamente era esto, gente. Otro personaje con falso arrepentimiento fue Simei, ¿verdad? Que era uno de los que consideraba a David como un usurpador, pero bueno. También tenemos a Ezequías, Job, Miqueas y Nehemías, fue el que confesaron pecado, ¿verdad? De Job ya se había estado hablando que no tenía así como pecado, pero ahí se podría buscarle uno porque fue que él pidió perdón, ¿verdad? Pero bueno, básicamente esa es la enseñanza para que recuerden algunas cositas básicas, ¿verdad? Unas cositas básicas. Entonces, tal vez, Jeremy, si me ayuda con la guitarra un poquito. Entonces vamos a orar, porque ya en administración y en alabanza también, se dijo mucho, ¿verdad? Se dijo mucho en todas las alabanzas, en todo, realmente en la administración, porque hay que soltar cosas del pasado, ¿verdad? Porque sabemos que nada nos puede separar de Dios si uno no le permite, pero si uno se pone a permitirle, entonces ahí es donde estamos mal, ¿verdad? Entonces podemos inclinar sus rostros para darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das de compartir tu palabra, Padre Santo, porque vemos que tenemos muchas cosas que cambiar, Dios mío, Señor, y no queremos ser contados dentro de la mitad de las vírgenes que fueron descuidadas. Necesitamos que tu Espíritu Santo esté dentro de nosotros, Señor. No queremos ser desaprobados por holgazanes, por no buscarte, por no esperarte con esmero, Señor. Pero necesitamos que nos orientes en la transformación de nuestra mente, para no creer lo que el enemigo dice de nosotros, sino creer lo que tú dices de nosotros, Señor. No somos unos derrotados, somos hijos tuyos y somos sabios, como dice mi madre, que ella lo confiesa. No somos langostas y no le parecemos langostas a los demás, Señor.
Nuestra confianza está puesta en tus promesas, Señor, y no en las amenazas del enemigo, Padre Santo. Queremos ser hijos agradecidos, Señor. Te damos gracias por las innumerables promesas que tú nos das, Señor. También te honramos con nuestros diezmos y nuestras ofrendas, Padre Santo. Perdón, Padre, por ser avaros contigo, Señor, por no compartir el tiempo necesario, porque hemos escatimado el tiempo que necesitamos para conocerte, para ministrar tu presencia, Señor, para estar contigo, Dios mío. Te pedimos perdón por toda actitud maldiciente, por toda murmuración y por desear el mal de los demás, Señor, aunque se lo merezcan. En este momento, Padre, nos aferramos a ti, Señor. No queremos, Señor, despegarnos de tu presencia. Ahora mismo, Señor, soltamos todas las ataduras que nos mantengan subyugados al pasado. Como dice tu palabra, Señor, esas cosas no pueden separarnos de tu amor. Todo odio que se alimenta de una situación pasada, Señor, en el nombre de Jesús, se va ahora mismo. No queremos, Señor, ser testarudos como el faraón y ofrecer un arrepentimiento falso. No queremos engañarnos a nosotros mismos como Balaam, Señor, que tenía más discernimiento su alma que él, Padre. No queremos tratar de negociar tus mandatos. No queremos aplicar nuestra lógica, Señor, y juzgar tu palabra de acuerdo con lo que a nosotros nos parezca, sino de acuerdo con tu palabra que nos dejaste escrita y con las revelaciones que tú nos das, Señor, que nunca pueden contradecir tu palabra, Señor. No queremos salir a pasearnos por esa zona de peligro de nuestra vida, Señor, por el balcón de nuestra vida, porque cada uno tenemos un balcón, Padre. Si salimos a ese balcón, Padre, que sea nada más para orar, Padre Santo, porque ese balcón, Dios mío, puede ser el mismo balcón de nuestra casa. Ese balcón puede ser la pantallita de nuestro teléfono. Ese balcón puede ser la pantalla de nuestra computadora. Puede ser los amigos del barrio, Señor. Padre Santo, queremos ser como Daniel, que oraba con las ventanas abiertas, Padre bendito. Necesitamos alabar tu nombre, Señor, y que en este momento toda amargura, toda ligadura con el pasado se acabe. Pero esas cosas tenemos que soltarlas también nosotros, Padre. La liberación es buena, es excelente y nos ayuda. Pero nosotros ahora mismo tenemos que soltar toda atadura, Señor. Todo enojo, Padre Santo. Todo odio, toda cosa que nos separe de ti, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias y te pedimos que nos recuerdes esta palabra, Dios, a cada instante que lo necesitemos, para ser desprendidos, para no ser más avaros contigo, Señor. Te doy gracias, Padre, y te pido ahora que a cada uno de los que estamos aquí nos lleves con bien de vuelta a nuestras casas, Señor. Bendecimos nuestro camino, bendecimos este lugar, Padre Santo. Lo bendecimos en el nombre de Jesús. Bendecimos a los vecinos también, Padre. Te damos gracias, Dios Santo. Amén. Gracias, Padre Santo.